Muy bien. Entonces, si yo ahora voy acá, Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿pero bien? ¿Cómo andamos? Demasiado bien. ¿Demasiado bien? Demasiado bien. Para nada más. Para nada más. ¿Tienen clase ahora? Ahí está. ¿Eh? Sí, sí, de última yo... ¿Cómo andás? Bien. Sí, gracias. Hay que vivir con Por desgracia, por desgracia. Por desgracia. ya sabés, entonces no te cuento nada nuevo. Ya bien sabés. Cuando tenés dos mujeres, cuando tenés una que tiene 17 años. Un caso muy grave. Un caso grave. Muy grave. Eso se llama karma, se llama. Karma se llama eso. Sí, se fueron, pagaron todas las maldades que hice y pagaron. No, tal cual. Sí, no lo viste, hablamos, no lo viste tener logrado, no sé si está por acá. No. Y luego por ahí. Bueno. ¿Sigue con este? ¿Cómo andás? Sí. Ah, claro, si no conecto. Claro, estamos ahí, ¿no? Si no conecto ahí, no. No, dejá nomás. Yo creo que me van a escuchar. Bueno. La gente que está en Zoom, ¿me está escuchando? Sí, profe, ¿se escucha? ¿Y se ve también? No sé si tendrá que omitirlo. No, que yo tenía. Por favor, ¿Sí se repetir. escucha, profe? Ahí está, perfecto. Bueno, estamos más o menos, ¿eh? Sí. Bien, el tema es el siguiente. Entonces, ya estuvimos viendo un poco, hablamos de los mantenimientos, del correctivo, del preventivo, de cómo se sacan más o menos las frecuencias que se hacen, las inspecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo quería hablar un poco sobre el mantenimiento predictivo, porque es la herramienta más usada hoy en el mantenimiento, e involucra a muchas disciplinas, no es solo una. Y la verdad que desde el punto de vista de colaboración para el ingeniero de mantenimiento es realmente muy importante, porque nos da mucha información y nos da la información no solo en tiempo y forma, sino, vamos a decir, en forma, ¿cómo sería? Lo más cercana posible. Sí, lo más cercana y en forma secuencial, o sea, tenemos toda la información que necesitamos para, si está bien hecho obviamente, para lograr que nuestro trabajo funcione correctamente.
Por eso, entonces, dentro de las técnicas de mantenimiento predictivo, empezamos con las inspecciones visuales, que no hay mucho para decir de eso, simplemente que aún dentro de las inspecciones también puede ser predictivo, porque yo puedo ir y mirar algunas cosas. Siempre hablamos de usar todos los sentidos, siempre hablar de tacto, oído, de todos, y ahora les voy a explicar una cosa importante que tiene este tema de las inspecciones visuales, pero cuando lleguemos un poquito más adelante. Medición de parámetros de funcionamiento, obvio, presión, temperatura, todo eso está. Mediciones eléctricas, todas las mediciones eléctricas que tengamos, que podamos hacer, fundamentalmente, dado que en la mayoría de la industria lo que más se utiliza son los motores eléctricos, bueno, los motores eléctricos, hacer pruebas de consumo, pruebas de aislación, por ejemplo, una cosa que no se usa mucho es el tema de hacer un control preventivo y cada tanto de la aislación de los motores. Viene un aparatito que se llama el megómetro, uno genera un potencial, un diferencial potencial importante, de tal manera que uno puede detectar si hay problemas de aislación. Y eso salva... Ahí está. Creo que esos eran todos los que estaban. Había 4, sí. Y eso realmente ayuda muchísimo para evitar los problemas que suelen ocurrir, sobre todo en las partes eléctricas, en zonas que hay mucha humedad, o genera muchas veces pérdida de aislación. Esas pérdidas de aislación, si uno no hace preventivamente el control, evidentemente después puede tener problemas. Y un motor de 150 HP que se quema, tiene un costo muy alto, y a veces ni siquiera tenemos el repuesto, porque como es tan caro, no tenemos uno en el pañol para poner y reemplazar a ese, ¿no es cierto? Bien. Después seguimos. ¿Y ahora? Bueno, este se me adelantó. Sí, creo que se fue. Sí, se me parece que se fue. No. ¿Está bien? Bueno. No, está. No importa. ¿Cuáles serían más o menos las cosas que más se utilizan para el predictivo? Los análisis de vibración, que es lo último que vamos a tocar justamente porque es lo más extenso, realmente con un 45% dentro de lo que nosotros hagamos de predictivo, realmente se utiliza mucho para determinar el estado de las máquinas, sobre todo de las máquinas rotantes, pero eso no acaba solo con verificar el estado de las máquinas rotantes. Se puede ver si un piso está correctamente anclado, si hay problemas de resonancia con otros equipos, y entonces eso provoca daños, rajaduras, todo, que no tiene que ver. O sea, por ahí yo puedo usar el análisis de vibraciones para determinar si una cañería tiene un problema de alguna resonancia con alguna otra cosa que genera al final un problema de roturas, todo eso. Entonces, no es solo el hecho de las máquinas rotantes, es lo que más se usa, pero no es exclusivo. Termografía un 15%, análisis de aceite un 15%, ultrasonidos, trampas de vapor, corrientes de motor. Acá hay más o menos todos los porcentajes que se utilizan en el sentido de que la cantidad de trabajo que se hace para hacer predictivo. Análisis de aceite. Entonces acá este pequeño gráfico lo que dice es la cantidad de operaciones sin fallas tomadas en horas con respecto, por ejemplo, al contenido de agua de aceite en partes por millón. Y entonces observamos que a medida que nosotros tengamos mayor cantidad de agua en el aceite, vamos a tener
una caída muy importante, fíjense, de la cantidad que cae sin falla a medida que va aumentando la cantidad de agua en el aceite. ¿Y por qué ahí tenemos agua en el aceite? Porque por ahí tenemos condensación, o estamos trabajando a la intemperie y entrada de agua, entonces el aceite o el lubricante, lo que sea, vamos a tener problemas. Entonces, una de las cuestiones es el análisis de aceite, determinar la cantidad de agua. Nosotros andábamos en el 1%, creo que decíamos el control de los aceites. Sí, creo que era el 1%. O sea, Sí, 1%. Teníamos un pequeño laboratorio para hacer un pasa no pasa nada más de aceite, que un cliente quería que lo hiciéramos, y entonces sacábamos las muestras de aceite y todas cada tanto se hacía un control de los aceites, y encontrábamos problemas precisamente porque era una curtiembre, y entonces en la curtiembre, por ahí cuando lavaban, apuntaban la lanza de la hidrolavadora, entraba dentro del rodamiento, y el rodamiento sonaba. Entonces, a través de esto nosotros podíamos determinar, cuando pasaba el 1%, ya se le avisaba, los tipos cambiaban el aceite y se solucionaba el problema. Pero era predictivo. ¿Por qué? Porque nosotros lo hacíamos antes de que ocurriera. Lo hacíamos en forma periódica y antes de que ocurriera. ¿Sí? Lo mismo es esta curva, donde estas son las normas de ISO para las calidades del aceite, y entonces la vida útil va a depender de qué normas nosotros estemos aplicando. Esta es evidentemente la menos exigente, y a medida que vayamos por allá son las más exigentes en cuanto a los contenidos de sólido, de la acidez del aceite, el agua que puedan contener, o combustibles, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa muy común en los motores grandes, diésel, son verificar que no haya combustible en el aceite, porque eso quiere decir de que está pasando por una falla, por ejemplo, de los inyectores, pasa el combustible hacia el cárter, y ahí tenemos problemas. Además de funcionamiento del motor, tenemos un problema de que nos está embromando todas las partes rozantes que trabajan justamente lubricadas, ¿no? Sí. Fíjense lo que dice esto. Si utilizo la norma 2118, 4 toneladas vamos a decir, de suciedad pasan por año en una bomba. La vida que se espera de esa bomba son 2 años. En cambio, si utilizo una norma mucho más exigente, dice que van a pasar 25 kilos por año o sea, de 4 toneladas de 4.000 kilos pasamos a 25 kilos. Y entonces la vida esperada para esa bomba es de 12 años. No. Bien, ahí dale. El uso de la termografía. Tendría que arrancar. No arranca. No, porque vos sabés que justo lo armé. Ahí está. La termografía me permite, sin tocar los contactos ni nada, verificar distintos puntos calientes de un sistema eléctrico, y por lo tanto actuar en consecuencia. Trabaja muy bien esto. De hecho, una parte de los servicios que hacemos nosotros, a veces a través de un tercero, es justamente hacer termografía. Una vez o 2 veces por año se hace todo ese control. Entonces ese control permite detectar los puntos antes de que ocurra, porque después las consecuencias las hemos visto muchas veces. Hemos visto muchas veces consecuencias del hecho de no haber detectado a tiempo eso, ¿no? A veces, como esa vez que estábamos en Paraguay, cuando vimos ese que voló directamente en la entrada al transformador, voló porque no estaba bien ajustado vamos a decir, un terminal, y bueno, paró toda la fábrica, y fue una corrida, y fueron 12 horas, pero 12 horas para una fábrica, para los tipos que hacían 6.000 cueros por día, significa 3.000 cueros menos. Era mucha plata
o sea, es el famoso lucro cesante, ¿no? Pasamos al otro. También en procesos se puede utilizar la termografía, no solo ¿arrancó? Doble. Ah, no. Ahí está. Ahí en proceso, donde por ejemplo, directamente con una cámara termográfica, yo puedo ver distintos procesos, por ejemplo, hasta veo en un tanque hasta dónde está lleno, sin necesidad de tener un sistema para medir el nivel, etc. Sobre todo en las partes de caldera se utiliza mucho, porque nosotros vamos a ver con una cámara termográfica dónde está habiendo pérdidas, dónde tengo que trabajar para reducir las pérdidas, etc. ¿Sí? Los paneles solares también se busca mucho eso. Sí. Detectar el punto porque se trabaja muchísimo la potencia del panel y con eso se puede detectar que se clava una piedra o algo. Exactamente, exactamente. Inclusive, a mí me sorprendió el otro día cuando nos repararon un equipo electrónico y utilizan la cámara termográfica. Porque miran directamente con la cámara y ven cuál es el componente que está fuera del rango de la temperatura y entonces ya pueden actuar directamente sobre eso, ¿no? Bien. Después hay una serie de ensayos no destructivos que también son importantes para determinar, como son inspección visual, pero ahora utilizando endoscopio. El endoscopio es un aparatito que antes era rígido, era un cañito con un espejo y una luz que uno podía ver adentro. Se utilizaba en la industria, después cuando apareció la fibra óptica se le empezó a usar también para la medicina, etcétera, como ustedes saben, ¿no? Bien, ultrasonido para medición de espesores. Entonces, el ultrasonido es un buen sistema para detectar, sobre todo en los elementos sometidos a presión, que sufren el problema de pérdida de los espesores por corrosión. Entonces, con eso yo puedo tranquilamente verificar los espesores, y no solo para eso, sino que a nosotros nos ha ocurrido que nos pidieron que pidiéramos unas placas y era imposible medir esas placas porque no había forma de poner alguna herramienta o algún calibre o micrómetro, todo. Entonces con un medidor de ultrasonido, de espesores de ultrasonido, calibrado para ese material, para esos espesores, porque todo eso también es una historia, ¿no es cierto? Podíamos determinar cuál era el espesor de la placa y con esos dos tipos ya les servía para lo que necesitaba. Ultrasonido para medición de pérdidas. Las trampas de vapor, pérdidas en cosas presurizadas, que a veces uno no las siente, o a veces en el ambiente industrial, los ruidos que existen, es imposible escuchar una pérdida, porque el mismo ambiente te puede estar perdiendo al lado tuyo y no lo sentís, pero porque el ruido realmente los niveles de ruido en algunos sectores de una fábrica son muy grandes. En cambio, con un ultrasonido, cuando hay una diferencia de presión, cuando hay una pérdida, eso puede determinar, pues se puede utilizar también. Son aparatos diferentes. O sea, uno es ultrasonido para medir los espesores, uno manda la onda a través del material, el otro es simplemente como un micrófono, pero que detecta, calibrado para medir los ultrasonidos. Después ya empiezan eddy current, que ese es cuando empezamos a buscar cierto tipo de fisuras, etc. Entonces, esto se llama corrientes parásitas. Rayos X es algo un poquito más elaborado, ¿no es cierto? Gammagrafía es cuando los espesores son grandes, entonces ya hay que utilizar gammagrafía, ya no alcanza solo con los rayos X. Tintas penetrantes, parece una pavada, pero realmente uno puede detectar fisuras en distintos componentes a través de las tintas penetrantes. Es un sistema muy sencillo, porque si no, o ves todo y no pasa nada. Entonces, todo eso también requiere entrenamiento, ¿no es cierto? Y Magnaflux es normalmente lo que se utiliza mucho
en todo lo que es mecanizado y todo eso, porque detecta fisuras subsuperficiales. Entonces eso es muy bueno porque uno puede estar mirando y no se ve nada, y sin embargo a 1 milímetro abajo o 2 milímetros abajo existe una fisura, hay un problema en los cigüeñales se verifica justamente entre la bancada y el brazo del cigüeñal, porque eso muchas veces ahí está ocurriendo por fatiga, adentro está ocurriendo, pero afuera no lo es. Entonces, ¿cómo trabaja el MagnaFlux? Simplemente se carga magnéticamente la pieza y después se aplica un producto, una tinta que tiene características magnéticas, entonces se alinea con la discontinuidad del campo, en pocas palabras. Una vez que se alinea, uno ahí detectó que tiene una fisura. Acá hay unos ejemplos de endoscopía. La endoscopía se utiliza mucho en la industria aeronáutica, en realidad fue donde empezó, porque justamente para qué se usaba el endoscopio originalmente era para revisar las zonas calientes de un motor, sobre todo en las turbinas. ¿Qué podía hacer con la turbina? Yo podía entrar hasta la misma turbina y ver el estado de los ánodos. O podía entrar en la zona de combustión, obviamente con el motor parado, ¿no? Está bien que somos, pero no es para tanto. Está bien que sobra la plata. Pero... entonces se puede ver efectivamente el estado. O si no, fíjense, en una caja de engranajes puedo ver hasta cuál es el estado de la caja de engranaje, de los dientes, etcétera, etcétera, etcétera. Sirve para muchísimas cosas. Y también sirve para todo lo que es corrosión, evidentemente. Yo puedo entrar y puedo mirar todo esto. Nosotros inclusive acá con Veroli hicimos un trabajo de una turbina generadora de un cliente y que era una turbina usada. Entonces querían saber cómo estaba la turbina, si estaba bien o si estaba mal, pero claro, se la habían mandado de la India, sí, le pusieron acá, estaba reparada, estaba todo bien. Pero ellos querían saber antes de arrancar cómo que estaba todo bien, ¿cierto? Entonces fuimos con él, empezamos a utilizar el endoscopio de la facultad que tienen acá, empezamos a verificar, qué sé yo, todo. Y por ello estoy mirando ahí, ¿y esto qué es? Y en un conducto veo un nido de abeja. Es como un nido de abeja. Y miro mejor, y estaba pintado. ¿Qué había pasado? Pintaron la turbina y entró por la pintura entró por algún conducto que fue y terminó, inclusive, ensuciando el nido de abeja. Conclusión. ¿Cuál fue lo que recomendamos nosotros, muchachos? Desarmen todo, porque si hay un nido de abeja pintado, porque puede haber un nido de abeja después, pero si está pintado del mismo color que pintaron afuera, difícilmente eso sea lo correcto, ¿no es cierto? Bien. Bien, ya vimos ultrasonido, medición de espesores, control de pérdida. Alineación láser, en realidad, más que alineación láser, es la alineación lo que hay que tener mucho cuidado. Realmente se habla de que más o menos problemas de vibraciones generan el 40% de los problemas mecánicos, pero el 30% son por desalineado. O sea, 30 de desalineado, 40 de vibraciones y el resto, todas las otras cosas que pueden ocurrir. Entonces la alineación es muy importante porque es cuando se generan fuerzas precisamente por el hecho de esa desalineación. Para eso existen distintos sistemas para alineado. Antes se utilizaban los sistemas con medición con los comparadores, etcétera, etcétera. Hoy la alineación láser es mucho más rápido, mucho más preciso, y permite tener correctamente
bueno, acá no se va a ver. Pasamos a la. Bueno, acá muestra un rodamiento, cómo está, cómo tiene los daños ese rodamiento debido a la desalineación. Los sellos, lo más común que va a ocurrir, van a ser sobre todo cuando tengo desalineación y en las bombas, son los sellos, ¿no es cierto? Pérdida de agua, pérdida de lubricante, etcétera, 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 porque está desalineado. Bien. Desalineación en paralelo significa cuando tenemos, obviamente, los ejes desalineados en forma en paralelo, angular, cuando tenemos así, y habitualmente lo que vamos a tener son las dos cosas juntas, ¿no? Vamos a tener desalineación angular y paralela. Entonces ahí uno tiene que entrar a trabajar para solucionar eso. Bueno, y entonces ahora empezamos con las vibraciones. ¿Por qué es tan bueno, vamos a decir, el sistema de medición de vibraciones para el mantenimiento? Porque detecta muchas cosas propias del uso, propias de los montajes, propias de las cosas que están viejas, propias del medio ambiente. Todas esas cosas pueden detectar. Fíjense. Desbalanceo, desalineación, ejes torcidos, falta de firmeza mecánica. Se llama falta de firmeza mecánica al hecho de que un eje, como ejemplo nomás, está flojo dentro del rodamiento. O el rodamiento está flojo dentro de la caja de rodamiento. O la caja de rodamiento está floja con respecto a su anclaje. O la base del equipo está flojo, etcétera, etcétera. Todo eso se llama falta de firmeza mecánica. Se detecta a través de las vibraciones. Porque cada una de estas vibraciones tiene una característica propia. Cuando yo miro un gráfico, yo sé si esto es desbalanceo, si esto es falta de firmeza mecánica, sé si es esto. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su característica. Fenómenos hidráulicos, aerodinámicos, electromagnéticos, vuelos excesivos, rodamientos dañados, lubricación deficiente, resonancias, rozamientos, problemas de engranes, problemas de correa. O sea, fíjense la cantidad de cosas que uno puede determinar midiendo vibraciones. Obviamente hay que saber cómo medirla y qué es lo que significa. Esto, como yo siempre digo, que las vibraciones es como el cardiólogo. El cardiólogo te saca y después cuando mira el gráfico, él sabe, acá está fallando la valvulita, acá esto, acá lo otro, etc. ¿No? Bien. Bien. ¿Vibraciones por ultrasonido? ¿Cómo? ¿Las vibraciones serían por ultrasonido? No. Ahora ya vamos a tocar, enseguida llegamos a ese tema, pero no por ultrasonido. Hay un sistema de que por ultrasonidos dicen que se puede detectar en los rodamientos si tiene falla, que eso hay unos sistemas, pero no son muy precisos, y este es mucho más preciso y más seguro, ¿no? Bien, entonces vamos a ver este ejemplo donde tenemos una masa de un sistema de... apuntar un poquito la cámara, vamos a hacer acá, y se va a entender. Tengo un sistema de una masa que está con un sujeto con un sistema elástico, y a donde por alguna razón yo le provoco una vibración forzada. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que a medida que, vamos a suponer, yo provoco una fuerza, esto tiene una constante K elástica, y esto tiene una masa, obviamente. Entonces yo estiro esto, suelto, ¿y qué va a pasar? Va a empezar a tener esto que se llama desplazamiento.
y que va a tener un ciclo determinado, con un determinado periodo, y que va a tener una determinada frecuencia, que es la inversa del periodo, ¿no? Entonces, si esto estuviera en un lugar ideal, y qué sé yo, dice esto va a continuar, si no tengo amortiguación, va a continuar ese movimiento. Pero lo que me importa acá es el concepto que ocurre con respecto a esto, porque no solo ocurre un desplazamiento. Vamos a tomar las velocidades. Si yo tiré esto, así lo largué, ¿cuál va a ser la velocidad cuando paso por el punto medio? La velocidad de esto. La máxima. ¿Cuál va a ser la velocidad cuando se comprime totalmente? Va a ser 0. ¿Cuál va a ser la velocidad cuando llegamos acá abajo de todo? 0. Por lo tanto, yo voy a tener una velocidad que va a estar desfasada a 90 grados. Acá es 0. Acá cuando pasa por este punto es máxima. Entonces, tengo por un lado desplazamiento, por el otro lado velocidad. Yo voy a medir desplazamiento y voy a medir velocidad. O sea, la vibración es un movimiento ondulatorio. Pero por un lado tengo desplazamiento, por el otro lado tengo velocidad. Pero además, ¿qué pasa con las aceleraciones? Si yo llego acá y en este punto vuelvo, ¿la aceleración es máxima o máxima? Entonces, ¿qué me va a ocurrir? Que voy a tener cuando estoy acá, la aceleración, vamos a suponer, va a estar acá. Perdón, un rojo. Gracias. Cuando la aceleración, cuando este punto está acá, la aceleración va a ser máxima. Y otra vez voy a tener este comportamiento, donde esto es aceleración, esto es velocidad, y esto es desplazamiento. El negro es desplazamiento, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo voy a medir una vibración, en realidad estoy, dependiendo del sensor que utilice, voy a estar midiendo. Si yo tuviera simplemente un calibre, voy a estar midiendo desplazamiento. Si yo tengo un velocímetro, voy a estar midiendo desplazamiento y velocidad. Y si tengo un acelerómetro, voy a estar midiendo. A través de la aceleración, integro, tengo velocidad. Vuelvo a integrar, tengo desplazamiento. ¿Para qué me sirve todo eso? Ahora sí vamos para acá. Bueno. Bueno, acá en este caso también se utiliza, porque después vamos a ver un poquitito más adelante, no solo medir la desplazamiento, aceleración y velocidad, sino también fase. ¿Qué fase? Es cuando yo tengo que comparar entre dos lugares. Fase de una sola cosa yo no puedo hacer, pero fase entre dos cosas sí. Entonces acá te muestran dos ejemplos de dos sistemas diferentes, y entonces yo puedo medir cuánto está uno con respecto de otro. Entonces tengo ese punto de tengo que hacer referido entre una cosa y la otra. Para balanceo, en realidad se utiliza la fase, pero ahí en ese caso se utiliza una señal que mide cada vez que gira, que hace un giro, se mide, y la aceleración máxima, la velocidad máxima, se mide cuánto
de diferencia de tiempo hay entre la señal fija, vamos a decir, que es una vez por vuelta, y la aceleración o velocidad máxima? Midiendo esa distancia, yo ese tiempo, vamos a decir, puedo descubrir la fase. O sea, puedo descubrir en cada giro dónde es que llega al máximo y dónde es que llega al mínimo. Bien, seguimos adelante. O sea, este es otro de los valores. Conclusión. Nosotros tenemos que, al medir una vibración, nosotros podemos tener un sistema muy simple como esto. Pero, ¿qué ocurre? Cuando yo voy a medir una máquina, tengo el motor que está girando a una determinada velocidad y genera un tipo de vibración. Tengo un ventilador, entonces tiene 8 palas. Cada vez que esa pala pasa por cerca de algún lugar, genera una vibración que es 8 veces el giro de cosas. Tengo las poleas que gira con una determinada velocidad. Tengo un engranaje, etc. Entonces, en realidad, cuando uno mide una vibración de un equipo, está midiendo el total de las vibraciones. Eso está ejemplificado acá, diciendo, tengo una que esta es porque está desbalanceada. Tengo esta que está porque está vibrando, porque tiene juego el eje. Tengo esta porque el rodamiento tiene un problema y está metiendo. Y todo eso se suma en una onda compleja. Eso se llama el valor global de la vibración. Si un tipo pasa caminando con un martillo, me despego. Entonces, obviamente depende de la sensibilidad de lo que estoy viviendo. Pero si hay un tipo que va y por joderme, te pone a martillar una cosa, me va a detectar. Y yo me voy a romper la cabeza porque digo, ¿dónde miércoles sale la vibración esta? ¿No es cierto? Bueno. Conclusión. La vibración global es la suma de todas las vibraciones que pueden ocurrir en un sistema. Y esa vibración global va a tener desplazamiento, va a tener velocidad y va a tener aceleración. Si yo lo mido con un acelerómetro, puedo detectar todo. Cuanto más vaya de menos, voy a ir cada vez para abajo. Seguimos un poquito adelante. Entonces, acá tenemos justamente los 3 tipos de sensores. Uno, el sensor de proximidad. Eso es una cosa muy antigua que se utilizaba en las turbinas generadoras, pero hace años, estoy hablando de 50, 60 años, que lo único que medía era el desplazamiento. Pero ya, con ese desplazamiento, desarrollaron una teoría que se llamaba de órbitas. Entonces, de acuerdo a cómo orbitaba, porque el eje, se medía el eje, y depende de cómo orbitaba ese eje, sobre todo porque eso estaba montado sobre cojinetes, no sobre el rodamiento, entonces detectaban por esa órbita qué problema podía tener. Después se desarrolló, vinieron los velocímetros. Los velocímetros es una masa que esto permanece prácticamente quieto y esto que está fijo al elemento que estoy midiendo es lo que se mueve. Entonces, eso responde en forma proporcional, es un velocímetro. Y finalmente, el acelerómetro, que es lo más utilizado hoy en día, son acelerómetros piezoeléctricos. ¿Qué es piezoeléctrico? Simplemente son 2 discos de distintos materiales piezoeléctricos que cuando son sometidos a una fuerza generan una señal. Esa señal responde a la aceleración, después una fuerza. Tengo la masa, tengo la fuerza, tengo la aceleración. Eso después va a ir a ser procesado en un equipo que me va a decir entonces la aceleración es de tanto, la velocidad es de tanto y el desplazamiento es de tanto. Vamos a ver. Enter. Dale. Bueno, acá está. ¿Ves? Tenemos 2 piezoeléctricos, hay una masa acá adentro, entonces cuando esto es sujeto a la vibración, genera esa señal. La señal de este equipo
de esto es bajísima, por lo tanto hay un amplificador interno para sacar la señal. Por lo tanto, si vos estás midiendo y se te cae, sonó el acelerómetro, $500, $400. ¿Eh? Ahí está. Así que eso hay que cuidarlo de todo. Conclusión. Dependiendo de qué tipo de fenómenos nosotros vamos a buscar, se va a utilizar algunos de esas mediciones. Desplazamiento, velocidad o aceleración. Acá podemos ver en el rango de la frecuencia el desplazamiento a medida que aumenta la frecuencia, cada vez va disminuyendo la amplitud. ¿Por qué? Un edificio donde le agarra el viento puede llegarse a mover 2 metros con una frecuencia muy baja. Ahora, en frecuencia alta ese edificio se cae. Entonces, normalmente los desplazamientos se utilizan para los fenómenos de muy baja frecuencia. Porque no puede haber, no hay desplazamientos grandes de alta frecuencia, porque ya genera un problema mecánico. En general, el desplazamiento hace mucho tiempo que ya no se usa. ¿Por qué? Porque tenemos los acelerómetros que me permiten. El de la velocidad es fíjense cómo tengo un rango muy amplio de utilización. La velocidad es un sistema que me permite, o sea, medir, tengan en cuenta siempre, estamos hablando de aceleración, velocidad y desplazamiento de la vibración. A veces dicen, no, pero ¿cuánto se desplaza o a qué velocidad gira? No tiene nada que ver. Acá lo que yo hablo de velocidad es simplemente de la Quedamos solo acá en el Zoom. Se fue el profe. ¿Me va a quedar la grabación a mí esto? Como soy el hospedador, ¿viste? Que como hospedador. ¿Qué será que vuelven a entrar y se meten a esta reunión? ¿No tenemos que salir o cómo? No sé, che. Pero no sé qué pasa con la grabación. ¿Le pauso acá? Detener grabación.